Sean todos bienvenidos a este espacio de actualización profesional. Hoy contamos con la presencia del ingeniero Rubén Hernández de Bentley Systems, quien nos hablará del uso de Syncro 4D como herramienta Lean. Descubre todos los beneficios de utilizar Syncro como herramienta en tus proyectos. Bienvenido, ingeniero. El mundo de la construcción se ha acelerado en el proceso de digitalización rápidamente en los últimos días. Hoy es una oportunidad para todos nosotros de utilizar herramientas colaborativas que nos ayuden a implementar mejores procesos y sistemas de trabajar en equipo. Mi nombre es Rubén Hernández, soy Product Sales Engineer en Bentley Systems y esta es la agenda del día de hoy. Hablaremos un poco sobre lo que son los gemelos digitales en la construcción y un poco como la definición del término, un poco de digitalización utilizando una forma organizada de implementar estas herramientas y algunos pasos para adopción. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo siguiente? Me gustaría comenzar con este artículo de McKinsey. Si no lo han leído, se lo recomiendo muchísimo. Habla sobre las 9 disrupciones que tenemos en nuestra industria. Habla un poco sobre el producto basado en las necesidades del cliente, en la estandarización, internacionalización, inversión de recursos humanos. Y la parte que nos corresponde a nosotros es digitalización de procesos y de diseño, ¿no? La idea es llevar a un ambiente controlado cada una de nuestros procesos y con nuestras herramientas digitales. Este soy yo. He trabajado para empresas de software, empresas constructoras y como consultor. Y bueno, con toda esta experiencia es como yo traigo estos temas que les voy a presentar ahora. Ya todos conocemos el problema de la construcción, pues la productividad, ¿no? Si nos comparamos con otras industrias similares, como la agricultura o la industria de la manufactura, entenderemos que en los últimos años, en los últimos 25 años, no hemos avanzado mucho, nos hemos quedado un poquito rezagados, ¿no? Nosotros somos la línea color amarilla. La idea de, bueno, ¿a qué se debe todo este problema de productividad? Pues existen diferentes variantes. Hablemos de complejidad de los proyectos. Quizá tenemos como expectaciones muy altas, lo que nos lleva a la siguiente limitante, que son los recursos. No quieren que hagamos un proyecto muy complicado, muchas veces con un presupuesto bastante reducido, ¿no? Esto limita, pues muchas veces, los materiales que vayamos a utilizar, la mano de obra especializada, y otro tipo de recursos, ¿no? Deficiencia de datos. ¿A qué se refiere la deficiencia de datos? Un segundo. La deficiencia de datos tiene que ver un poco con los datos que se encuentran trabajándose al mismo tiempo de forma aislada. Si lo vemos de esta manera, cuando nosotros estamos en un proyecto en construcción, cada contratista o cada especialista guarda su información como si fuera suya, no la comparten. Entonces, eso representa un tremendo problema en la actualidad porque al momento de integrarlo, pues simplemente no machan o no casan y se ve y se presentan pues algunos retrabajos, algunas actividades que no se tenían contempladas, extra, indirectos. Hablemos un poco sobre las mudas y 7 tipos de desperdicio que se tienen bien identificados. Esto lo obtuve del libro de Lean Thinking y son los 7 tipos de desperdicios propuestos por Taichi Hono en la industria de la manufactura y que también son aplicables para nuestra industria. El proceso excesivo, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros producimos o tenemos tareas demasiado complicadas, cuando ejecutamos quizá tenemos 10 pasos, cuando realmente tú puedes ejecutar una tarea en tan solo 3 pasos. El movimiento de personal, ¿cuántas veces nosotros tenemos en la obra, hablando de la obra, que esperar a que llegue la gente de un lugar a otro o que las personas se muevan de un punto hacia la otra zona de mi proyecto, ¿no? El hecho de que se estén trasladando constantemente, ya sea para cargar material, para ir al comedor,
para ir a su descanso, representa también un desperdicio de tiempo. El tiempo de espera. Si nos vamos al tiempo de espera, en un ejemplo práctico podría ser cuando nosotros estamos esperando a recibir la confirmación de nuestro jefe por la aprobación final de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, mientras estamos esperando esta aprobación, nosotros pues realmente dedicamos el tiempo a otras cosas que no son las importantes o actividades que estén generando valor, ¿no? Que realmente generen valor a mi proyecto. El inventario. Financieramente hablando, nuestro inventario representa un desperdicio en sí mismo. La razón es porque el hecho de que tú tengas material ahí almacenado representa cantidad de dinero que se encuentra estancada y no está rotando, no está produciendo lo que debería de ser. Proceso inapropiado. El proceso inapropiado quiere decir, está un poco ligado a la parte de arriba, cuando nosotros tenemos demasiadas tareas muy complicadas y que nosotros podríamos simplificarlas en 3 o 4 pasos. Movimiento de cosas. Cuando un ejemplo práctico de esto podría ser el hecho de que nosotros descarguemos el material en alguna zona y de pronto tengamos que moverlo hacia otro lugar, ¿no? Nosotros pudimos anticiparnos a esa situación si lo hubiéramos planeado antes, ¿no? Si lo hubiéramos visto con el contratista o con el proveedor. Reparación y retrabajos. Creo que todos estamos familiarizados con y tiene que ver un poco con la comunicación que tenemos con nuestros colaboradores. ¿Cuántas veces nos ha pasado en cuanto a diseño que nosotros estamos por terminar nuestra última propuesta, la versión 200, por ejemplo, de mi proyecto, y de pronto llega el estructurista, te dice que hubo cambios en la estructura, o que el cliente tiene un nuevo requerimiento y nuevamente hay que hacer todo, ¿no? Entonces, esto cuando lo llevamos a la vida real, a la construcción, pues representa un gasto tremendo, ¿no? Porque hay que demoler y reconstruir o ver qué pudiéramos hacer. Pues tengo esta estadística que obtuve de un paper comparándonos con la manufactura. El tiempo desperdiciado en la industria de la construcción representa tan solo el 12%, mientras que en la construcción es del 57%. Entonces, imaginemos qué pasaría si nosotros pudiéramos trabajar y reducir ese 57% a un 50%, utilizando herramientas de digitalización, procesos y sistemas que nos ayuden a organizar a la gente. La verdad es que valdría muchísimo, muchísimo la pena. Hoy en día ya no es suficiente trabajar en reducir estos desperdicios, sino que lo importante es trabajar con el objetivo estratégico del negocio. ¿A qué me refiero? Muchas veces se desconoce cuál es el norte o el objetivo de nuestro cliente. Entonces, y como consecuencia, pues cada quien está trabajando en sus propios planes, en sus propias tareas, ¿no? Que no están al final agregando valor a este objetivo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a alcanzar este objetivo? Tiene que ver un poco con el kata mindset, como de hacer las cosas repetitivamente hasta tener una rutina en donde nosotros enfoquemos nuestros esfuerzos hacia este objetivo estratégico, ¿no? Que nos encontremos todos alineados trabajando en lo mismo. No solamente con las personas y consultores externos, ¿no? Que al final, pues, siempre resultan de mucha ayuda cuando queremos implementar una nueva herramienta, llámese BIM o algún tipo de consultoría. Es muy difícil cuando todo queda a cargo del consultor, porque digamos que no está permeando el conocimiento hacia la organización. Entonces, lo importante aquí es que toda esta información, toda esta toma de decisiones, que todo lo que esté pasando se involucre la gente de directiva, llámese gerentes, directores, dueños de proyecto. Es muy importante que se involucren para que esto funcione. De otra manera, va a ser muy difícil lograr algo. Llegando al tema de gemelos digitales,
¿Qué es un gemelo digital? Es un término que surgió en la industria de la manufactura y tiene que ver un poco cómo integrar sistemas, procesos, geometrías dentro de un ambiente digital. Un ambiente digital que se encuentra vivo. ¿Qué quiere decir? Que esta información se encuentra activa y está siendo actualizada en tiempo real. Conocemos diferentes sistemas de automatización para actualizar estos gemelos digitales, llámese por sensores, por aplicaciones móviles. Esta información es de bastante utilidad. El modelo digital para la construcción o el modelo ideal para la construcción, como lo hablábamos, tiene que ser una representación digital del activo físico, tal cual como lo modelamos, como el proyecto ejecutivo, como lo vamos a diseñar y hacer, se tiene que ver representado. Y conforme va sufriendo modificaciones a lo largo del ciclo de la operación de su construcción, también tenemos que recibir estas actualizaciones. Al final va a ser como un modelo as-built, ¿no? Llamémoslo así, en donde también vamos a poder ver representados el proceso constructivo, su sistema, integrar diferentes elementos como materiales, maquinarias, por quién fue hecho, qué personas estuvieron involucradas. Todo este tipo de información podemos hacerlo. Sincronizado continuamente. ¿Qué quiere decir? Sincronizado continuamente tiene que ver con el hecho de que nosotros estemos actualizándolo, lo que les decía, constantemente este modelo, que conforme vaya sufriendo modificaciones o actualizaciones, independientemente del fabricante, del constructor, nosotros podamos actualizar este gemelo digital. Los flujos de trabajo con datos del proyecto, que quiere decir que nosotros obtengamos información vital, datos duros de nuestro proyecto que nos ayuden a tomar decisiones rápidas. Entrando un poquito a lo que es, un poquito a más detalle de lo que es un gemelo digital en la construcción, nosotros entendemos como integrar datos del diseño específicos del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros pudiéramos integrar modelos 3D, planos de detalle, que nosotros pudiéramos integrar documentos referentes al proyecto, que tenga datos para construcción. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la información que está siendo generada en la obra, como costos, como la calidad, como la estructura detallada del trabajo, diferentes etiquetas o registros que se van generando a lo largo del ciclo de vida, también se puedan integrar. Y durante la construcción, pues también nosotros podemos integrar diferentes dispositivos como sensores, utilizar las cámaras de los celulares para generar reportes y fotos. Bueno, y esto me va a servir, ¿para qué sirve, no? Con esto yo voy a poder hacer una planeación 4D, por ejemplo. Una planeación 4D tiene que ver un poco con la gestión del tiempo y de recursos y cómo nosotros los vamos administrando apropiadamente durante la ejecución de un proyecto. La gestión de costos 5D. Y esto tiene que ver cómo también integrar al departamento de costos, ingeniería de costos, para nosotros tomar decisiones con base a la información, llámese financiera, información del Estado y ruta crítica que nosotros tengamos trazada, ¿no? Operaciones. Nosotros podemos hacer este tipo de simulaciones constructivas y logísticas integrando diferente maquinaria. Podemos nosotros representar digitalmente cómo va a ser el traslado de una grúa, cómo va a ser la descarga de materiales antes de llevarlo al sitio. Nosotros vamos a poder generar y gestionar las tareas, hacer inspecciones, hacer registros, hacer de pronto estos tableros de seguimiento y de control. Lo importante de todo esto y qué es lo que vamos a hacer con toda esta información, con los mismos datos del proyecto. Y esto tiene que ver ya no solamente con una tecnología o con una plataforma digital de colaboración, sino tiene que ver más desde el aspecto del cambio de mentalidad, con el cambio de volverte como de pronto más activo, tratando de actualizar lo que te toca para poder
poder integrarlo en esta plataforma, ¿no? Y de pronto hacer una trazabilidad de diseño de mi proyecto. Entonces, tiene que ver con la alineación de todos los diferentes departamentos, llámese el departamento de ingeniería, llámese el departamento de planeación, de gestión, de construcción, integrarlo dentro de una sola plataforma para que con eso nosotros podamos trabajar en coordinando solamente lo que está sucediendo. El hecho de que nosotros nos involucremos y generemos esta comunicación vital con todos estos departamentos que actualmente es muy pobre esta comunicación porque no existen herramientas suficientes para poder colaborar entre diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros estemos integrando toda esta información en un solo lugar agrega demasiado valor a mi proyecto porque tú puedes ver exactamente lo que va a suceder, puedes tener certeza de que la información que tú estás integrando es verdadera, ¿no? No digo que no vaya a haber errores, definitivamente va a haber errores, pero van a ser menos, ¿no? Accountability y change management. Se trata de que cada quien tenga responsabilidad por lo que le toca y no solamente eso, que considere las diferentes variantes que pueden afectar su desempeño. Y un poco de change management tiene que ver con el hecho de que nosotros, al final nos va a facilitar la constructabilidad de mi proyecto, una plataforma de este tipo, pero lo más importante es que nosotros estemos ahí generando esta información, que tengamos la disciplina de estar diario consultando, diario reportando, que podamos estar sincronizando continuamente toda esta información. A ver, un segundo. Listo. Accesibilidad y captura, que cualquier persona pueda tener acceso a esta información. Que nosotros también podamos integrar información externa que se encuentre actualizada continuamente. Llámese que estés trabajando desde tu casa o en la obra con cualquier dispositivo móvil o cualquier computador, tú tengas con acceso a internet, tú puedas consultar lo que está sucediendo. Y este es un ejemplo de cómo esta empresa está utilizando esta herramienta digital de colaboración, se llama Synchro4D, en donde ellos hablan sobre que al inicio se les complicó muchísimo trabajar y colaborar con los diferentes contratistas, porque al final tenían un entregable, tenían este programa de obra, pero eran miles de tareas, entonces era muy difícil de interpretar la información y registrar el avance diario y semanal de esas tareas. Entonces muchas veces llegaba el contratista y no sabía lo que tenía que hacer, entonces las reuniones se tornaban o se volvían muy tardadas, muy laboriosas. Entonces decidieron implementar Synchro4D dentro de su proceso de revisión y gestión del proyecto y lograron eficientar estas reuniones. El hecho de que ya no solamente era un programa de obra con miles de actividades, sino que también tú podías integrar, o ellos pudieron integrar un modelo digital con un esquema de colores que representaba el estado actual de su proyecto y hacia dónde querían dirigirse. Les ayudó muchísimo a saber cuánto tenían y hasta dónde podían llegar con ese recurso, qué tipos de logísticas constructivas pueden utilizar. Entonces se vuelve muy interesante la forma de trabajar. Entonces la idea es que cuando nosotros estemos en estas sesiones de planeación, no solamente tengamos un tablero con, pues llámese las Planner System o el programa de obra pegado, impreso, sino que también tengamos quizá un proyector o una portátil, una computadora portátil en donde veamos la representación virtual de mi obra. Llámese maquinaria, llámese gente y todas las diferentes tareas que están sucediendo.
¿Cómo funciona Syncro o qué es Syncro en sí? Syncro es nuestra plataforma de colaboración y para creación de gemelo digital de la construcción. Entonces, consta de diferentes aplicaciones. La plataforma de escritorio se llama Syncro Pro. La plataforma o la aplicación móvil es Syncrofield, ya no es site, es Syncrofield. Llámese para teléfonos celulares o para el iPad. Tenemos diferentes aplicaciones gratis como el Viewer, el Scheduler, que pueden descargar directamente de la página. Si de pronto no tienen una herramienta de planeación similar a Microsoft Project, pueden descargar el Synchro Scheduler completamente gratis. Tenemos una aplicación para HoloLens, donde tú puedes conectar y mandar el modelo con la animación para georreferenciarlo y de pronto ver la representación virtual de tu modelo. Y también tenemos una conexión directa con Power BI, en donde podemos obtener datos duros de mi proyecto, ¿no? Y de pronto tener estos reportes gráficos. Y Synchro Portal, que nos va a servir muchísimo para integrar toda esta información, ¿no? La idea es que no nos encontremos trabajando de pronto solamente en la aplicación de escritorio y que se convierta en quizá un modelo estático, ¿no? Sino que asegurarnos que toda esta información que está siendo integrada se encuentre disponible a disposición de cualquier persona, ¿no? Entonces es tan simple como compartir un enlace o descargar la aplicación para acceder a lo que ha sido generado por mi departamento de, llámese de planeación, de costos, de construcción. Entonces, para que esto funcione, es necesario que nosotros integremos tanto al departamento de ingeniería, al departamento de TI, tecnologías de la información, que integremos también a nuestro departamento de construcción. Entonces, integrando a estos tres, va a ser posible la creación de un gemelo digital. Digo, sabemos que por ahí, digo, pasa en la vida real, tenemos un gap entre construcción y diseño. Entonces, muchas veces los de construcción no reciben la información actualizada o reciben la mala información, ¿no? La idea es reducir este gap por medio de herramientas colaborativas. Y hablamos como de las dimensiones, ¿no? Le vamos a llamar ND, las dimensiones de BIM. Y no hay como un estándar definido internacionalmente, pero creo sí que si lo vemos de esa manera, 4D, 5, 6D van a representar el tiempo, el costo y el desempeño de mi proyecto, ¿no? Utilizando estas definiciones, es como yo voy a integrar dentro de mi departamento de, llámese de diseño virtual y construcción, ¿no? La idea es que independientemente del desarrollador del software, de la casa fabricante, de dónde fue desarrollado, en qué base de datos fue desarrollada mi información, llámese de tiempo o de costos, independientemente de eso, la idea es que nosotros no de pronto lleguemos y reemplacemos a estas personas expertas en su tema, expertas en su especialidad, es así, sino que nosotros las comencemos a integrar, ¿no? Cosa que muy difícilmente pasa hoy en día. Cuando nosotros integramos a estas personas, la comunicación se vuelve diferente, ¿no? Tan solo el hecho de que nosotros veamos reflejado el trabajo de estas personas dentro de un solo lugar representa muchísimo, porque en la toma de decisiones para cualquier cosa que suceda en la obra, no solamente depende del departamento de construcción, sino que depende también del departamento de costos, departamento de planeación, ¿no? Incluso del cliente, ¿no? Entonces es importante que nosotros consideremos todas estas variantes. La idea es que no tengamos limitantes al momento de hacer esta gestión, limitantes en cuanto a compatibilidad. Es que nosotros podamos integrar diferentes recursos, diferentes herramientas de diseño.
Y hablemos un poquito sobre cómo vinculamos esto a, a un LPDS, el Lean Project Delivery System. Me gusta abordarlo de esta manera porque creo que nos da un poquito más de organización en cuanto a recursos, llámese humanos, materiales, procesos, ¿no? Y nos ayuda muchísimo a buscar y encontrar el valor a través del cliente. Entonces, alguna definición de valor podría ser que todo aquello, todo aquello que no agregue valor a mi proyecto representa un costo, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que vaya agregando valor y sume a mi proyecto va a representar un beneficio económico. Entonces, la idea es que nosotros generemos valor a través de estas herramientas digitales de colaboración. No solamente esto, sino que nosotros obtengamos la información correcta de las personas correctas. Esta fue una sesión pool de las Planner System. Entonces, lo importante aquí es la información, ¿sabes? Ellos son los expertos, son los que están en la construcción. Ellos saben exactamente los recursos que necesitan, cuántas personas necesitan, cuánto material, cuánto tiempo les va a llevar y que esta información se vea reflejada digitalmente, llámese una base de datos como Microsoft Project, como les decía, que nosotros podamos hacerlo accesible a cualquier persona. Pero lo más importante es que cuando nosotros representamos esta información en un entorno virtual de este tipo, en donde consideramos cada uno de los parámetros que fueron propuestos por nuestros expertos. Entonces, esta integración, el hecho de que nosotros lo estemos integrando en esta plataforma, representa muchísimo, ¿no? Porque nosotros podemos comenzar a trabajar en diferentes comparaciones de forma virtual, comparaciones de los recursos que fueron utilizados. Quizás se me ocurre que del lado derecho propongo un sistema constructivo diferente, se me ocurren a tareas paralelas o tareas adicionales, recursos adicionales para optimizar mi cronograma de obra. Entonces, lo importante de esto es la información viene de los expertos y nosotros la integramos dentro de nuestra plataforma digital, en donde vamos a poder ver exactamente lo que se tiene que hacer, ¿no? Y entenderlo mejor considerando todas esas variantes. Entonces, de esta manera nosotros vamos cerrando más el gap que existe entre construcción, entre diseño, entre planeación. Y me gusta un poco hablar del costo objetivo del proyecto, bueno, Target Value Design, lo llamamos es un sistema en donde nosotros agregamos valor por medio de modelos. Bueno, si lo vemos de esta manera, podemos utilizar un modelo BIM para agregar valor a mi proyecto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Normalmente yo tengo un diseño preliminar, ¿no? Y tengo como una programación, hago un Microsoft Project. Después tengo el equipo que está ensamblando estas diferentes disciplinas. Y es cuando comenzamos a integrar esta información, llámese en el modelo BIM, donde podemos hacer coordinación, integración de estructura con instalación mecánica, eléctrica, en donde puedo ver de pronto también hacer un match con un cronograma de obra, con el presupuesto. Quizá también del modelo BIM yo puedo obtener un catálogo de conceptos y comenzar a trazar este presupuesto, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros de pronto comencemos a trabajar y a colaborar con estas herramientas. Cuando nosotros integramos al departamento, al departamento que quizá, por ejemplo, procuración o, por ejemplo, de costos, comenzamos a integrarlo dentro de esta plataforma, una plataforma que no se encuentra trabajando de manera aislada, sino que también se comunica con otras disciplinas. Entonces nosotros podemos comenzar a trabajar en una validación de costo. ¿Qué quiere decir? La idea del Target Value Design es que nosotros diseñemos un presupuesto con base a un proyecto.
y no al revés, que diseñemos un proyecto con base a un presupuesto. Entonces, la idea es que por medio de toda esta integración, por medio de un trabajo de ingeniería de valor, nosotros podamos reducir aún más el costo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El hecho de que nosotros lo estemos integrando en un solo lugar y tengamos opciones hacia dónde ir, opciones de qué decisiones tomar en qué determinado tiempo, con qué recursos voy a contar, es de vital importancia anticiparnos a todo esto antes de que suceda. Entonces, este es un trabajo bastante arduo y muy, muy cansado, pero que vale la pena, ¿no? El esfuerzo es mayor, pero después de que se ejecuta apropiadamente, la ejecución resulta demasiado fácil. Y este es un ejemplo de cómo hacemos esta integración. Nosotros podemos hacer comparación de escenarios, por ejemplo, quizá hacer una comparación de una línea base contra una línea diferente, una línea base diferente, ya sea tomando en cuenta recursos como material, como maquinaria, personas, quizá haciendo tareas paralelas, lo que decía. Y esto me va a ayudar muchísimo a tener esta visibilidad que necesito, ¿no? Transparencia en mi proceso de ejecución. Pensarán que es muy complicado, pero la verdad no lo es. Yo creo que la parte más difícil de todo eso es el hecho de que antes, antes solicitar información o el hecho de que le pidamos información a alguien era o se volvía un poco tedioso. El hecho de entablar quizá una conversación o comenzar una conversación con una persona con la que nunca habías hablado es quizá un poco, era un poco difícil, digo, sigue siendo muy difícil, pero cuando nosotros comenzamos a hablar de integrar información para colaborar juntos en esta plataforma, creo que es la excusa perfecta para trabajar juntos. Hablamos eh, sobre Target Value Design, ¿no? Y cómo con este trabajo de ingeniería antes de que se ejecute, nos va a ayudar a optimizar mis recursos y agregar valor a mi proyecto. Pero, ¿qué pasa en la construcción? ¿Cómo vamos a darle seguimiento? Y es básicamente como tener esta disciplina de estar diario, todos los días, capturando información y registros del estado en el que se encuentra mi trabajo. Este es mi PPC, el porcentaje completado del proyecto. Um, y digo, no digo que esto sea lo indicado, es solamente una idea mía que yo utilicé en un proyecto, pero pero que me sirvió muchísimo a identificar y tomar y tener algún tipo de métrica que me ayudara a medir el desempeño de mi obra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Digo, esto no es más que una curva S y un look ahead para darle seguimiento a las actividades diarias y semanales de mi obra. Entonces, del lado verde es lo planificado, lo que se hizo con la curva S, y lo real es el avance físico. Entonces, esto me va a ayudar muchísimo para que yo pueda tener esta visibilidad del avance y sobre todo tener algún tipo de indicador que me diga dónde estoy parado actualmente. No es tan mal ir retrasados, no es nada mal, lo malo es no saber cuánto estamos retrasados. ¿No? Cuando nosotros integramos esta información que es de vital importancia a un sistema como Synchro, nosotros podemos ver incluso más allá, ¿no? Más allá del porcentaje completado de obra y del desempeño de mi proyecto, sino que también yo puedo ver el avance físico-financiero, ¿no? Llámese del departamento de costos o incluso del departamento de ingenierías en cuanto a avances y sistemas constructivos que se están siendo ejecutados, ¿no?
El hecho de que nosotros podamos hacer esto de una manera muy simple, el hecho de que nosotros podamos compartirlo con todas estas áreas, impulsa y agrega, impulsa a mis proyectos a que su desempeño, impulsa a mis colaboradores a que su desempeño sea mejor, ¿no? El hecho de que de pronto tú tengas ahí el nombre de la identificado, el nombre del contratista que quizá representa o tiene un atraso, o quizá el que esté un poquito más avanzado va a representar como un compromiso de ellos hacia el proyecto, ¿no? Digo, llámese, llámese que el entregable puede ser un reporte visual en donde él quizá, por decir un ejemplo, se encuentra atrasado porque le faltaron algunos recursos o quizá no cuenta con las herramientas suficientes para completar esas tareas. Nosotros podemos darnos cuenta de esta manera quizá qué tipo de recursos necesitamos, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones tenemos que tomar con el presupuesto que tenemos, ¿no? Con el presupuesto que nos queda. Nuevamente, estas métricas del proyecto, la información de campo es muy importante capturarla, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos una plataforma de este tipo no significa que automáticamente va a generar este tipo de información. Digo, actualmente, afortunadamente, estamos trabajando todavía con personas. Entonces, esto nos va a ayudar, pues muchísimo como a la parte de hacer estas actividades. Más bien estas actividades nos ayudan muchísimo a fomentar la comunicación con mis trabajadores y sobre todo que se tenga el reconocimiento de estas personas. Digo, es tan fácil como tener identificado quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo y esto nos puede ayudar también a saber por qué no están cumpliendo, ¿no? Lo que hablábamos antes. Y en cuanto a la variabilidad del proyecto, eh, saber o trabajar en esto para que nuestra variabilidad no sea muy alta ni muy baja, ¿no? Porque del contrario yo puedo tener algunos cuellos de botella durante la ejecución de mi obra, ¿no? Ya sea que alguien se retrasó muchísimo y retrasó al resto de las personas que venía atrás, ¿no? O alguien se adelantó muchísimo y de pronto las personas que vienen detrás de él no lo alcanzan o no alcanzan a seguir su ritmo, ¿no? También es tener bien identificada esta variabilidad de desempeño, que no sea muy alta ni muy baja. Y sobre todo tener el reconocimiento y la visibilidad de la gente que está en la obra, ¿no? Cuando nosotros integramos esta información de este tipo, cuando la combinamos con información digital, información de Synchro 4D, no solamente como hablábamos antes, estoy integrando información de sitio o de construcción, sino que también yo puedo integrar información del departamento de planeación, ¿no? Para que me ayuden quizá a determinar qué tipo de recursos pudiera necesitar, ¿no? Tomando en cuenta ellos. Quizá también se me ocurre que podamos optimizar el calendario haciendo tareas paralelas, reduciendo el tiempo de algunas actividades, agregando recursos humanos. Puedo venir con todas estas ideas en una plataforma como esta, ¿no? Tengo más opciones y no solamente me enfrasco con una sola área, que es la de construcción, ¿no? La que normalmente se lleva toda la responsabilidad. Bueno, hablábamos como un poquito de este seguimiento semanal o diario del control de avances. Es muy fácil hacerlo cuando nosotros tenemos esta información ordenada y la tenemos sobre todo disponible para poder integrar en esta herramienta. Es tan fácil como importarla y de pronto solamente vincularla con el elemento que le corresponde o tarea que le corresponde. Y si el modelo está sufriendo modificaciones en cuanto a diseño, es tan fácil también como actualizar y reemplazar el modelo, ¿no? Con los elementos que fueron actualizados. Llámese para bases de datos de costos o herramientas de planeación. Me gusta hablar también del modelo BIM.
del modelo 3D y 4D, 5D como una herramienta de gestión de riesgo. ¿Qué quiero decir? Que no solamente me ayude a identificar los riesgos físicos que tengo en la obra y que me sirvan para determinar el tipo de recursos o la cantidad de recursos que necesito, ¿no? Llámese el número de brigadas de seguridad, equipo médico, quizás necesite una ambulancia, sino que también me ayude a determinar los riesgos financieros de mi inversión. ¿Qué quiero decir? Quizá como inversionista o como cliente de mi proyecto estoy esperando un margen de utilidad, no sé, se me ocurre un 20% por proyecto, ¿no? Pero este margen se ve afectado si de pronto tenemos indirectos o trabajos ejecutados no planeados, ¿no? En mi proceso constructivo. Entonces, ¿cómo afecta esto a nuestro cliente o a nuestro inversionista? Digamos que ese margen se puede ver afectado en cuanto quizá ya no reciba un 20% y quizá reciba ahora un 15%, ¿no? Entonces, es de vital importancia que nosotros, quizá, digo, no podemos evitar el riesgo está latente y quizá no podemos hacer un proyecto perfecto todavía, pero sí podemos mitigarlos, ¿no? Podemos mitigarlos y podemos gestionarlos para que nosotros generemos un plan de riesgo utilizando una gestión 4D, una gestión 5D, y nosotros poder reducirlos, mitigarlos antes de que sucedan, hacerlo desde un ambiente virtual. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos utilizar las logísticas constructivas y seguridad, tener diferentes propuestas. Bueno, en este caso solamente son dos, pero quizá se le ocurre una logística constructiva en donde trasladan un elemento por el techo y otro por la planta baja. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos esta información me ayuda a determinar cómo tomar decisiones como qué elementos o qué recursos pueden estar en ese momento y en ese lugar mientras yo esté haciendo la maniobra, ¿no? ¿Qué personal? ¿Qué tipo de maquinaria? Quizá también me ayude a hacer o preparar la zona en donde va a ser descargada y por determinar el volumen y por el tamaño de estos elementos. Entonces hablábamos de seguridad en la obra. Entonces podemos identificar y hacer una planeación, por ejemplo, una logística constructiva o una logística de montaje, en donde tenemos estas grúas enormes que representan un costo enorme porque normalmente se paga su renta por hora, en donde tengamos bien identificadas las zonas en donde se va a trabajar y quizá los posibles riesgos. Si yo tengo de pronto tareas trabajando o tareas paralelas en donde actividades en donde están sucediendo al mismo tiempo que el montaje de algún elemento, que me ayuden a determinar quizá y tomar decisiones de si pueden seguir adelante con sus actividades o si de alguna manera el radio de giro de mi grúa va a afectarlos, ¿no? Hemos escuchado lamentablemente muchísimos accidentes que han pasado utilizando prefabricados, en donde se les cae la pieza de montaje y de pronto hay trabajadores en los niveles, ¿no? Y la idea es que nosotros podemos evitar este tipo de accidentes, ¿no? Lamentablemente sí sigue sucediendo y, y podemos evitarlo, podemos hacerlo si nosotros nos anticipamos antes de que suceda. Un ejemplo de estas simulaciones, cómo nosotros podemos hacerlas. Este es otro ejemplo sobre cómo está siendo utilizada la realidad aumentada, la aplicación que les estaba hablando de Mixed Reality, utilizando los HoloLens, donde nosotros vamos a poder ver y referenciar la animación o simulación constructiva en el sitio. Entonces funciona muy bien como para la parte de ventas y también funciona muy bien quizá para conciliar alguna modificación con nuestro cliente, quizá para ver nuestro diseño y ver cómo va a quedar
nuestro sistema constructivo antes de, antes de ponerlos, ¿no? Antes de ejecutarlo. Entonces, podría tener otras aplicaciones, y ahorita son las que se me ocurren por el momento. Pero me gustaría terminar con esta frase. Las herramientas tecnológicas deberían potenciar el trabajo de las personas, no quitarlos, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos miedo que quizá la tecnología va a terminar, pues quitándonos nuestro trabajo, ¿no? Digo, no es la idea. ¿No? La idea de estas herramientas es que nos ayuden a lograr más con los pocos recursos que tenemos, ¿no? De pronto trabajar, hablar de generar valor, reducir costos, pero sobre todo que nos regrese un poco de vida, ¿no? Que nos regrese un poco de tiempo libre con nuestras familias, que nos regrese un poco de quizá como sentido a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, es como me gustaría terminar esta frase, ¿qué es lo que sigue? Les recomiendo muchísimo que hagan un mapeo de su cadena de valor. Digo, no importa si o sea, que tenga que ser perfecto o que tenga que ser detalle por detalle. Cualquier organigrama, cualquier flujograma es de bastante utilidad en el mapeo de la cadena de valor, ¿no? Identificar qué es lo que quieren, orientado con los objetivos del proyecto y del cliente. Que se generen un plan de ejecución. ¿Cómo ustedes juntos con algunos expertos van a desarrollar la forma de utilizar estas herramientas? ¿De qué manera? ¿Qué herramientas van a utilizar? ¿Cómo las van a utilizar antes de siquiera adquirirlas, ¿no? La adopción y seguimiento. Una vez que hayan hecho este plan de ejecución con el experto, pues viene el siguiente paso, que es el más difícil, la adopción y seguimiento, ¿no? En donde entra esto que llamamos el kata mindset, que es hacer estas tareas una rutina continuamente y repetitivamente, ¿no? Desde un pensamiento científico, en donde nosotros podamos abordar el tema desde el estudio, desde la práctica, con el modo prueba y error, para ver qué sistema funciona mejor. Gracias por esta interesante plática, ingeniero. Tengo algunas preguntas por parte del público. Comienzo con la primera. Adelante, por favor. ¿Por qué en Latinoamérica hay más rezago en la tecnología de la construcción? Bueno, creo que es una interesante pregunta. Voy a encender aquí mi cámara por un momento. Es una interesante pregunta y tiene que ver un poquito con esta cultura del ahorro, ¿no? Lo mencionaba al inicio. Muchas veces cualquier inversión, se tiene un presupuesto asignado y cualquier inversión que sea para tecnología, no es considerado como un beneficio, no es considerado como un gasto. En finanzas se llama un activo circulante, pero la realidad es que en cualquier proyecto de cualquier tamaño, si no es por las normas que te obligan a utilizar herramientas tecnológicas o ciertos sistemas, no se utiliza. Muchas veces lo hacemos porque no tenemos otra opción, ¿no? Pero sí, es por eso, es un poquito esta cultura del ahorro. Es decir, deberíamos de tener y considerar parte de ese presupuesto para invertir en tecnologías y en la mejora continua. Muy bien. La segunda pregunta sería, ¿un modelo IFC puede servir para un gemelo digital? Y definitivamente, sí, IFC es un muy buen canal de comunicación. La idea del IFC es trabajar con este OpenBIM y con diferentes plataformas de software. Hay IFCs de ciertas plataformas, por ejemplo, Tecla, que exporta con todos los detalles o con todos los parámetros incluidos en el modelo hacia Syncro de forma bastante, pues con un alto nivel de detalle, ¿no? Con un alto nivel de información. Y otras plataformas un poquito menos, un poquito más restringidas o un poco más protectoras con su información, como es el caso de Revit. Entonces, un poquito más difícil que
extraer y consultar esa información. Sin embargo, en el caso de Revit tenemos un plugin que se descarga gratuitamente y se puede navegar entre diferentes modelos con Syncro. Le comentaba por última pregunta, ¿sesiones de prueba de iTwin? Sí, por supuesto. No sé si ellos puedan ver el chat de aquí. No. Bueno, también les comparto. Sí, ok. Bueno, por ahí les compartí mi correo. Tenemos una plataforma de desarrollo completamente gratis. Estas personas que quieran involucrarse con los gemelos digitales, ¿no? Pueden escribirme y yo les comparto los recursos. Muy bien, excelente, entonces. Uh-huh. Una vez más, agradezco su participación, ingeniero, y agradecemos a toda la audiencia por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima edición de City AES Talks. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias por invitarme.